Viene el análisis, ¿no? Interesante sobre esto. ¿Qué implicaciones de seguridad nacional hay en juego ante esta situación? Una es el control ártico, donde Groenlandia, con 2/3 de su territorio sobre el círculo polar ártico, es un punto estratégico para controlar la ruta marítima del Ártico. Y como la ruta del Mar del Norte que Rusia busca dominar, este derretimiento de hielo ártico sobre las nuevas oportunidades para comercio y extracción de recursos, pero también está aumentando esta competencia militar. Piensen en esto, este es el círculo polar ártico, amigos. Es importantísimo. Vigilancia y defensa. El Pituffik Space Base, operado por Estados Unidos, es una instalación militar más al norte del mundo. Es vital para la detección de misiles, defensa y vigilancia espacial de Estados Unidos y la OTAN. Perder influencia en Groenlandia pudiese debilitar esta capacidad frente a Rusia y China. Recursos estratégicos. Los elementos de la tierra rara de Groenlandia son esenciales para tecnologías como lo son baterías, turbinas eólicas, equipos militares sobre todo. Si China, que ya controla gran parte del mercado global de estos minerales, gana influencia en Groenlandia, así van a limitar el acceso de Estados Unidos a dicho recurso. ¿Qué viene con la tensión a los aliados? Bueno, la retórica agresiva de Trump y Vance contra Dinamarca, que es un aliado de la OTAN, socavaría la cohesión de la alianza. Y esto puede debilitar la capacidad de la OTAN para responder a las amenazas, especialmente de Rusia, que ha incrementado ya su presencia militar en el Ártico. ¿Qué respuestas hay? Bueno, Dinamarca ha reaccionado con cautela, pero con firmeza. El ministro de Relaciones Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, él expresaba que es positivo que Vance visitase solamente Pituffik, que es Space Base, y no la sociedad groenlandesa, evitando así confrontaciones directas. Y sin embargo, Dinamarca insiste en que cualquier negociación sobre Groenlandia debe de respetar su soberanía y la autodeterminación de los groenlandeses. Políticamente, Dinamarca está enfrentando presión interna. Groenlandia, aunque semiautónoma desde el 79, depende de Dinamarca para su política exterior y la defensa. Reciben cerca de $1.000 millones anuales de Copenhague. Y así, la amenaza de Trump puede forzar a Dinamarca a aumentar su inversión en seguridad groenlandesa para demostrar su compromiso, pero esto puede tensionar también su economía. En Groenlandia, sus líderes como Mut Edget han calificado la visita de Vance como altamente agresiva. Eso es una muestra de presión estadounidense. Esta respuesta, de donde los partidos políticos groenlandeses han formado ya una coalición gobernante el día 28 de marzo y se han unido a 4 de los 5 partidos en el Parlamento para poder resistir la presión estadounidense. Imaginen lo que hizo Estados Unidos, de partidos divididos, ahora los unen en contra de ellos. Y la población local está furiosa. Se han reportado ya protestas en Nuuk con lemas como Yankees Go Home o Make America Go Away. Los groenlandeses han rechazado mayoritariamente esta anexión estadounidense, según las encuestas. No quieren cambiar a un poder colonial que es Dinamarca por otro que sería Estados Unidos. En cuanto a la Unión Europea y la OTAN, ellos están alarmados por las acciones de Trump. Ven esto como una amenaza a la cohesión de la alianza. Y es que la retórica de J.D. Vance, que ha criticado a Europa con temas como la libertad de expresión o la migración, y este desdén por valores compartidos, ya generaron tensiones. Líderes europeos como Ursula von der Leyen han enfatizado la necesidad de que los europeos inviertan más en su propia defensa, pero también han pedido mantener la unidad transatlántica. Dicen, vamos a tiempos de guerra, vamos a 800.000 millones de euros. O sea, es una locura. Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, también ha advertido que esto no es momento de ir solo, subrayando que sin Estados Unidos, la defensa europea es inviable. Y sin embargo, estas acciones de Trump pueden forzar a la OTAN a reconsiderar su dependencia de Estados Unidos, acelerando los planes para una mayor autonomía estratégica europea. Y así la Unión Europea puede apoyar a Dinamarca diplomáticamente, pero su capacidad para contrarrestar a Estados Unidos es limitada, dado que Estados Unidos sigue siendo el principal garante de su seguridad europea. Y al final, amigos, en realidad, ¿quién es la mayor amenaza para los europeos? ¿Es Rusia o es Estados Unidos? Por sus hechos les conoceréis y cada quien es libre de pensar y opinar cuál es la mayor amenaza. Yo, en mi punto particular de vista, creo que los gringos se los están torciendo. No nada más se los han cogido energéticamente, no nada más se están destruyendo los pilares que les dieron ya toda esta ganancia. Y eso son palabras de Joseph Borrell, ¿no? Que decía, mira, el pilar de nuestra, ¿cómo le decía, no? Cuando tienes nuestra abundancia,
era la energía y recursos baratos de Rusia, el mercado, la fabricación china y sus grandes mercados para comprar, ¿no? Y estos Estados Unidos con su proyecto Ucrania y estos líderes que puso ahí, ¿qué pasó? Postura de Vladimir Putin sobre las aspiraciones anexionistas de Trump. Mira, él hablaba en este foro ártico internacional de Murmansk este 27 de marzo y calificaba las intenciones de Trump de anexionar Groenlandia como serias y no como habladurías excéntricas. Señalaba estos planes estadounidenses con raíces históricas profundas y él había retomado los intentos de anexión cuando la década de 1860 y después de la Segunda Guerra Mundial, afirmando que, mira, no tiene nada que ver con Rusia. Expresó preocupación por una creciente competencia geopolítica que está corriendo en el Ártico, por una expansión de la OTAN. Aquí tenemos a Finlandia, a Suecia, que son nuevos miembros, y donde Putin decía que Rusia nunca ha amenazado a nadie en el Ártico, pero que responderá incrementando también su capacidad militar y modernizando la infraestructura de la región. Mira, Putin parece ver esta movida de Trump como una oportunidad para justificar su propia expansión militar en el Ártico, mientras que critica la presencia de la OTAN. Al no oponerse directamente a la anexión, Putin puede también estar buscando el acercamiento con Trump, quien ha mostrado disposiciones de negociar con Rusia, por ejemplo en Ucrania. Pero esto puede ser parte de una estrategia para debilitar la OTAN y ganar influencia en el Ártico. Ahora, un aspecto geoestratégico y geopolítico que hay en juego, el control del Ártico, y es que este es un teatro de creciente competencia. El derretimiento del hielo está abriendo las rutas marítimas y también la ruta del Mar del Norte que Rusia quiere dominar para conectar Asia y Europa. Groenlandia en esta ubicación estratégica es clave para controlar estas rutas y contrarrestar la influencia de Rusia y de China. El caso de los recursos naturales es donde este país de Groenlandia tiene reservas masivas de petróleo y de gas, elementos de tierras raras esenciales para la transición energética y la tecnología militar, y controlar los recursos daría a Estados Unidos la ventaja sobre China, que dominan ya el mercado de tierras raras. El tema de la seguridad transatlántica. La presión de Trump sobre Groenlandia ya tensiona las relaciones de Dinamarca y la OTAN, debilitando así esta cuestión de la alianza, y esto puede beneficiar a Rusia, que buscan fracturar la unidad occidental, y a China, que se van a aprovechar para aumentar su influencia en el Ártico y en Europa. Así que, ¿qué viene con soberanía y autodeterminación? Una anexión de Groenlandia por parte de Estados Unidos sentaría ya el precedente más peligroso sobre la soberanía de los territorios, especialmente en un momento en que Rusia justifica su intervención en Ucrania con argumentos históricos similares. Y esto puede también alentar a otras potencias a reclamar territorios bajo pretextos similares, que aquí se le olvida a Gluck algo importante, ¿no? El buque inundible que se está robando ahí, los altos del Golán, el tema del sur del Líbano, el tema en Gaza y demás, ¿no? O sea, ¿puede acaso estallar un conflicto mayor de momento? Mira, es baja en el corto plazo. Es muy poco probable que esta situación derive en un conflicto armamentista inmediato. ¿Por qué? Porque Dinamarca y Groenlandia no tienen capacidad militar para enfrentarse a Estados Unidos. Y la OTAN, aunque tensionada, ya no están dispuestos a escalar un conflicto con un miembro clave como es Estados Unidos. Trump y Vance también enfatizaron que iban a esperar un voto de autodeterminación por parte de los groenlandeses, sugiriendo que lo que prefieren es una estrategia de presión económica y diplomática antes que usar la fuerza militar. Lo mismo que hicieron con Panamá, pero Panamá ya sabe, ¿no? Y se viene, ¿eh? Ya China dijo, ni madres, no vas a vender esto a los gringos. Se viene una guerra ya. Así que la población groenlandesa y Dinamarca están resistiendo pacíficamente con protestas y coaliciones políticas, no con acciones militares. El riesgo es que si Trump recurre a medidas más agresivas como sanciones económicas severas o una presencia militar abrumadora, va a haber una escalada diplomática que va a fracturar aún más la OTAN. Ustedes ya vieron las palabras de Donald Trump. Es que Dinamarca tienen muchos intereses, tienen muchos negocios acá con nosotros, ¿no? Pero vamos a ver, va a trabajar lo que queremos acá, ¿no? Y ahí está. Riesgos. En este contexto es que a mediano plazo, cerca de 1 o 2 años, el riesgo de un conflicto mayor, claro que va a aumentar. Estados Unidos va a intentar forzar la anexión sin consentimiento de Groenlandia, y esto puede llevar a una crisis dentro de la OTAN.
Rusia o China responderán con movimientos militares en el Ártico, donde pueden escalar las tensiones. Así que se va a unir Canadá a Trump para poder asegurar el Ártico y anexionar Groenlandia. Es lo que les decía, ¿no? La probabilidad es muy baja porque Canadá no se uniría a Trump en un esfuerzo para anexionar Groenlandia ni para formar una alianza defensiva más amplia en el Ártico. La razón es que Canadá ya se está enfrentando a aranceles de 25% de impuestos por Trump a sus exportaciones, incluyendo vehículos, y respondieron con aranceles recíprocos de 25% a bienes estadounidenses con un valor de 125 mil millones de dólares, generando tensiones significativas entre estos dos países, haciendo improbable que vaya una alianza inmediata. Yo creo que acá puede haber algo, ¿no? Donde Trump dice, te quito los aranceles, pero vamos, únete, ¿no? Y Canadá, como miembro de la OTAN, valoran la relación con Dinamarca y la Unión Europea. No apoyarían acciones que violen la soberanía de un aliado. Y además Canadá tiene sus propios intereses del Ártico, como la disputa del Paso del Noroeste, y no van a querer ceder más control a Estados Unidos. La opinión pública canadiense generalmente es crítica de las políticas agresivas de Donald Trump y del gobierno de Justin Castro, que priorizaron la cooperación multilateral, pero no el unilateralismo de Trump. Hay un escenario alternativo de que si la amenaza de Rusia y China en el Ártico se intensifica, por ejemplo, con mayor presencia militar rusa, Canadá puede colaborar con Estados Unidos en una alianza defensiva para proteger el Ártico, pero esto no incluiría apoyo a la anexión de Groenlandia. En cambio, Canadá buscaría fortalecer su propia presencia militar de la región como lo ha hecho históricamente. Así que estas declaraciones de Vance del día de 28 de marzo de 2025 reflejan su interés muy estratégico sobre Groenlandia por su ubicación, recursos y seguridad nacional. Pero esta retórica agresiva genera el rechazo de Dinamarca, de Groenlandia, de la OTAN y la Unión Europea. Dinamarca y Groenlandia, claro que van a resistir diplomáticamente, mientras que la Unión Europea y la OTAN van a buscar mantener la unidad transatlántica frente a una posible fractura. Putin ve esta movida de Trump como una oportunidad para justificar su propia extensión hacia el Ártico y así también debilitar a la OTAN, sin oponerse directamente. Geoestratégicamente, el control del Ártico, los recursos y la seguridad transatlántica ya están en juego, pero un conflicto mayor es improbable a corto plazo, aunque las tensiones pueden también escalar al mediano plazo. Canadá no se va a unir a Trump para anexionar Groenlandia, dado el contexto de tensiones comerciales y el compromiso de la OTAN, y también de la soberanía de sus aliados. Esta movida de Donald Trump es un juego de poder arriesgado que va a redefinir las Dinamarcas del Ártico y la OTAN, pero también puede aislar a Estados Unidos si no manejan la situación con cuidado. Y efectivamente, eso posiblemente sea parte de a dónde se dirige esta situación, ¿no? Porque, o sea, vean lo que les decía también de lo que se puede venir para el contexto acá, ¿no? China impide a BlackRock comprar el puerto de Panamá al propietario Hong Kong para salvaguardar el interés público. Vea, aquí está. Seka Hutchinson de Hong Kong no firmará un acuerdo la próxima semana para vender sus dos operaciones portuarias cerca del Canal del Panamá a un grupo liderado por BlackRock. Esto lo están informando dos personas con conocimiento directo del asunto ante la creciente presión de Pekín. Ya se acabó, ¿no? Amigos, aquí se viene Estados Unidos, pero de verdad, ¿no? Voy con ustedes, por favor, no se vayan a estar peleando. Tantito. Ahí está. A ver qué están comentando por acá. Mira, parece que 25% de aranceles puede parecer poco, pero se vendrá una cascada de problemas que van a desencadenar otros problemas. Se viene duro independientemente de la guerra ahora con todo esto. Nola dice, pues China no dejará de seguir expandiéndose comercialmente por todo el planeta. Estados Unidos tampoco va tarde que temprano estallará por todo esto, Pablo. Puso la traducción de Putin al inicio de el en vivo. Ahí está, amigos, chéquenlo bien, ¿eh? Ahí les doblé al español lo que pasaba con este comentario de Vladimir Putin en este foro ártico y ya es importante. Pero sí, efectivamente, esto de Donald Trump, son tantos frentes, son tantos enemigos gratis que se está empezando a hacer y donde pues lo que está latente en absolutamente casi todas las personas, ¿no? Como que está incrementándose. Esto que ponen ahí de Yankees Go Home, ¿qué dice la gente, no? Miren, ¿se acuerdan esto? Porque, híjole, hoy se volvió a pelear Scott Ritter con este
Sonny Thank, híjole, ¿se acuerdan? No, porque le responde con estos, es rápido, ¿no? Pero es por ese sentido de la anexión, del imperialismo, de la posición de que es que como somos el imperio, y como se es nuclear, los iraníes tienen que ser y demás. Mira, gracias por tu última confesión, por ilustrar a la perfección la psicología del imperio, porque tú llamas seriedad a la proyección de poder, llamas diplomacia a la coerción, llamas paz a la sumisión, ¿no? Piensen en el aspecto ahorita de los groenlandeses, ¿no? Piensen. Luego te preguntas por qué el mundo se vuelve contra ti. ¿Crees que el hecho de que Irán esté considerando negociar bajo amenaza de aniquilación nuclear demuestra tu punto? No, Scott. Demuestra el mío. Confundes la obediencia bajo presión con un acuerdo. Confundes el miedo con consentimiento. ¿Crees que la apariencia de diplomacia bajo la sombra del arma cargada equivale a la paz? No, el tema de Estados Unidos tiene las nucleares y ese no es el mundo real. Eso es una guerra psicológica con un comunicado de prensa. Dices que los tratados importan, no importan. No cuando una parte los rompe sin consecuencias y la otra es castigada por cumplirlos. Estados Unidos abandonó el PAC, Irán no. Y sin embargo aquí estás amenazándolos por siquiera pensar en reconsiderar los términos. ¿Quieres hablar de obligaciones? Empieza por las tuyas. Empieza por las obligaciones de Estados Unidos bajo el TNP, el desarme, no uso, no proliferación. Has violado las tres. Permite repetírtelo para que incluso el sacerdocio del imperio lo oiga. Irán no te debe obediencia, se debe a sí mismo supervivencia. Si el derecho a existir a una nación depende de rendir sus defensas mientras están rodeados de agresores con armas nucleares, entonces ese tratado no es un pacto de paz, es una correa. Piensen en el buque inundible. Llamas a mis palabras irrelevantes, pero si lo fueran, ya no estarías aquí estremeciéndote con cada frase, luchando por recuperar una narrativa que el mundo ya no teme. Dijiste que yo te expliqué tu punto, no, Scott, no lo hice, lo expuse y lo dejé descubierto porque detrás de toda tu jerga, toda tu doctrina, todas tus declaraciones yace una verdad que no puedes afrontar. La única razón por la que hablas de leyes para retrasar el día que te sea aplicada. Y ese día se acerca y vean lo que hoy le contesta. No, híjole, Scott, no, ¿por qué? Vean acá. Mira, he estado luchando por intentar localizarte toda esta retórica de provocación cerebral cuasi intelectual. O sea, no, Scott, ¿por qué a Domine? Que presagia decir mucho, pero no dice nada. Entonces me di cuenta, eres la esfinge, no la de Egipto, no, el personaje de West Studi de la película de Mystery Man. Someto a consideración la prueba A, una cita. Mira, de la esfinge. Para aprender mis enseñanzas, primero debo de enseñarte a aprender. ¿Ves lo que quiero decir? Nada. Disfrazado de sabiduría. Somos el número 1. Todos los demás son el número 2 o inferior. No es solo el aire de falso intelectualismo lo que me irrita, es la falsa bravuconería e hipocresía. Hablas de nosotros los vietnamitas, porque él se refería porque él es vietnamita, cuando tú no naciste nada en absoluto. Este conflicto terminó en 1975. Naciste tú en el 76. Tu contribución al esfuerzo bélico fue nula. Pero escribes sobre gloria de la lucha de la resistencia como si llevaras el peso de tu nación sobre tus hombros. Pero ni siquiera eras un brillo en los ojos de tu padre cuando tuvo lugar la lucha real. ¿Tienes el descaro de cuestionar las credenciales de aquellos que entre nosotros que realmente han soportado la peor parte de la lucha real? El que cuestiona el entrenamiento solamente se enfrenta a sí mismo en hacer preguntas. La gloria de Vietnam. Vietnam imperial. Vietnam del Norte envió tropas a Laos para derrocar al gobierno legítimo de Laos, lo que llevó a una guerra que duró del 59 al 75 y vieron a decenas de miles de laosianos perecer a manos de invasores norvietnamitas. Vietnam imperial, Vietnam del Norte estuvo involucrada en la guerra civil de Camboya, ayudando a crear y apoyar a los gemeras rojos en la lucha contra el gobierno legítimo de Camboya del 55 al 75. Y esto resultó directamente en la muerte de cientos de miles de camboyanos. Vietnam imperial del 79, Vietnam invadió Camboya, eliminando gemeres rojos del poder y dando lugar a la ocupación de Camboya de 10 años. Más de 300,000 camboyanos se fueron de este mundo en una década de guerra que terminó con la retirada de Vietnam. Y así, la invasión vietnamita de Camboya provocó una breve pero violenta guerra entre Vietnam y China a principios de 1979.
China atacó a Vietnam para disuadir a sus soldados de combatir en Camboya. Decenas de miles de perdieron la vida en estos combates, el Vietnam imperial. Y así cuando puedes mantener el equilibrio, un martillo de tachuela sobre tu cabeza, desviarás a tus enemigos con un ataque equilibrado. Bueno, tu padre estaba bien afiliado al Vietcong, ayudó a derrotar al Vietnam del Sur en los años previos al colapso del 75, pero para 1978 te metió a ti, a tu hermana y a tu madre en un pequeño bote y huyeron de Vietnam, parte de una oleada de 500,000 balseros que huyeron de la persecución comunista. ¿Qué sucedió en esta utopía vietnamita tuya? ¿Qué la llevó a los vietnamitas a arrestar a más de 1 millón de personas, a encarcelar a cientos de miles y a ejecutar a cientos? Era solo un niño creciendo en una isla indonesia. ¿Qué podía saber? Nada. Y ese es mi punto. Pero esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué guardas tanto silencio sobre este tema? ¿Por qué el gobierno vietnamita se volvió contra los mismos hombres y mujeres que participaron en la resistencia que tanto glorificas? Debes arremeter con cada miembro como el pulpo que tocas los tambores. Creo que eres una persona profundamente conflictuada que intenta justificar internamente lo que no se puede justificar. Una traición a tu familia a manos de aquellos a quienes sirvieron. Lo que lo hace aún más confuso para ti es que tu familia finalmente se refugió en Europa, europea, de cuna del mismo imperialismo occidental que condenas, les abrió las puertas a ti y a tu familia, brindándole refugio y, según tú, educación. ¿Qué hizo Europa para merecer que la traiciones después de todo lo que hizo por ti? ¿Y por qué adulas al mismo gobierno que traiciona a tu familia durante todos estos años? Cuando te importa lo de afuera, lo de adentro te cuida. Si eres la esfinge, es decir, no eres nada, problema resuelto, ¿no? Híjole, Scott. Híjole, Scott. Híjole, Scott. ¿No? Ahorita Ben, es que también le contesta Sonny Tang. Y su respuesta, aquí está. Miren esto. Es increíble la respuesta que le da. Mira, Scott, permíteme ofrecerte un pequeño detalle, porque después de leer tu mensaje, ya no veo a un oponente. Veo un hombre ahogado en la proyección, arañándose a los fantasmas, golpeando las sombras que él mismo creó. ¿Qué es una proyección? Cuando alguien critica algo de alguien más, pero que muchas de esas cosas son lo que él es lo que él critica de sí mismo, pero lo pone en alguien más, se está proyectando, ¿no? Arañándose a los fantasmas, golpeando las sombras que él mismo creó. Has leído demasiados informes militares, has mirado mapas demasiado tiempo y en algún momento confundiste la fuerza con la sabiduría, el trauma con la perspicacia. Arremetís como un hombre que sigue buscando a un enemigo al cual culpar por una guerra que nunca entendió, ni en Vietnam ni en Irak. Ni siquiera en tu propia mente. Dices que no soy nada, que no estuve allí, que no hice nada. Tienes razón, no estuve allí, pero ahora estoy aquí. Y el hecho de que un hombre como tú, condecorado, publicado, acreditado, todavía se sienta amenazado por la voz de un vietnamita nacido después de la guerra, debería de decirte algo sobre lo frágil que es realmente el ego de tu imperio, Estados Unidos. Pareces desconcertado porque no estaba vivo cuando cayeron las bombas, como si la memoria solamente fuera válida cuando se vive, no cuando se hereda, como si la sangre no llevara historia, como si un niño nacido después de la guerra no pudiese ser moldeada por su trauma ni decir su verdad. No estuve en la jungla, Scott, pero nací en ella y llevo su lección como una segunda columna vertebral. No soy mi padre, pero soy el hijo de mi pueblo, amigo. Aquí en México, por eso, un soldado en cada hijo te dio, ¿verdad? Y entendemos lo que son los gringos. El 100% de los verdaderos mexicanos lo entienden. Claro, quien trae una gota de la Malinche, bueno, son traidores a la patria y nosotros sabemos cómo tratarles, ¿no? Eso es suficiente.
Mi padre no me puso en este barco para que olvidara por qué lucho. Lo hizo para que viviera lo suficiente para decirlo sin miedo. Y ahora aquí estoy. Y aquí estás tú tratando de borrar 2000 años de resistencia. Con un personaje de una película de serie B, mi familia sangró y luego huyó. No porque renunciara a la lucha, sino porque la victoria que ayudaran a ganar estuvo manchada por el miedo, el caos y la traición. No lo niego. No huyo de ello. Lo llevo. Como todo vietnamita, barquero o cuadro, que entiende que la historia no es un eslogan, es una cicatriz. Pero a diferencia de ti, no conviertas estas cicatrices en excusas para un imperio. No llamo política de seguridad a la catástrofe. No envuelvo mi trauma en una doctrina ni lo vendo como realismo. ¿Quieres hablar de Europa, cómo nos acogió? Bien. Entonces habla de por qué tuvimos que irnos, no por el comunismo, sino por la tierra arrasada que dejaron atrás los estadounidenses, ¿no? ¿Te acuerdas de la gente naranja y todo lo que hicieron los gringos? Tú lo llamaste liberación, nosotros lo llamamos apocalipsis. Mi pueblo luchó, tu gobierno mintió, enterramos a nuestros muertos, tú publicaste libros, ahora recitas las bajas camboyanas como si de repente hubieras descubierto el sudeste asiático en un mapa. Pero olvidaste quién bombardeó Laos hasta dejarlo en cráteres, quién apoyó a Lon Nol, quién lanzó el agente naranja como si fuese agua bendita. Confundes las cronologías con la verdad y usas a los camboyanos muertos como utilería para pulir la culpa estadounidense. Pero recordamos por qué entramos en Camboya en 1979, porque los Jemeres Rojos, armados por Estados Unidos, convirtieron el genocidio en política nacional, ¿no? ¿Qué pasó en el caso de los banderistas y de estos de Azov y de esto que pasa en Ucrania en contra de la gente del Donbass, ¿no? Miren, piensen, la historia se repite. Ejercicio política de la nación y fuimos nosotros quienes los detuvimos. Tú no. Vietnam apoyó a Pathet Lao. Sí, igual que Estados Unidos lanzó bombas de racimo sobre aldeanos y como contención, ¿no? No les des sermones a un vietnamita sobre la sangre laosiana mientras finges que la llanura de las jarras nunca existió. Y es que esto de las bombas de racimo, amigos, imagínense, son como pelotas. Los niños cuando ven, muchas de ellas ni explotan, pero cuando juegan los niños, ¡prada boom!, ¿no? Es por eso que fueron prohibidas y las vuelven a mandar. Dice Estados Unidos, mira, nos encontramos estas, mándalas para Ucrania. Y ahora estás ahí sentado, intentando psicoanalizarme como si fueras si fuera un espejo, pero no lo soy. Soy lo que te devuelve la mirada cuando el pierde la capacidad de mentirse a sí mismo. ¿Me preguntas por qué hablo? ¿Por el gobierno que traicionó a mi familia? No, Scott, no hablo por una nación que sobrevivió tanto a las bombas extranjeras como las heridas internas, porque enfrentamos nuestro dolor, no lo externalizamos. ¿Me llamas la esfinge? Entonces adivina esto. ¿Cómo se llama un hombre que ve la verdad, la teme, se burla de ella y luego se da cuenta demasiado tarde de que está del lado equivocado de la historia? La respuesta: un hombre que escribe largas diatribas en Twitter para silenciar fantasmas que no puede vencer. Duerme bien, soldado. No estás luchando contra mí, estás luchando contra el eco de todo lo que tu conciencia no pudo eliminar. Golpe bajo, amigos. Pero Scott, yo se lo decía, ¿no? Scott es un soldado al fin y al cabo. Y acá esto, ¿quién ha armado aquí a los bad hombres? ¿Quién los entrenó? ¿Quién los financia, no? ¿Para qué usan esto? Prepárense, amigos, puede que nos encontremos después en una situación así. Está preparando la intervención, ¿no? Aunque ustedes crean que esto no va a pasar, es muy probable que pase. Para la Gran Humana MX, se despide Pablo. Cuídense mucho, pórtense bien, compartan en sus redes sociales, dejen un pulgar para arriba para que lleguemos a más. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Y por favor, compartan, ¿sí o no? Es increíble las palabras de Sonny Zanglas. Digo, ese es un grande el Sonny, pero es durísimo. Es esa gente que te metes con ellos y vaya, te van a decir hasta lo que no. Nos vemos.